nos proporciona. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos, Señor. Haz, Señor, que este tiempo en tu presencia, Señor, de ese fruto, Padre amado, que Señor, sane, restaure, liberte, Señor, nuestras vidas, Señor, para que en verdad seamos esos hijos e hijas, Señor, ese templo en el cual tú habites, esa iglesia, Padre, que tú anhelas, que esperas encontrar, esa iglesia de fe, fiel y verdadera, Señor, que nos disponemos, que venimos a ti, Señor, con hambre, con sed, Señor Dios, de conocerte, Padre, y de recibir de ti, Señor, esa santidad, esa justicia, esa misericordia, Padre, para vivirla y para enseñarla, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y que el mover de tu Espíritu, Señor, haga en este día conforme a tu buena y perfecta voluntad, Padre. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. 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 Bueno, para quienes nos acompañan y nos ven por el Face, bienvenidos. Deseamos de corazón que este sea un tiempo espiritual, que sea un tiempo en el que quienes estamos en este lugar y quienes nos ven tengamos algo bien claro, que venimos es a estar a la presencia de ese Dios, de ese Padre, y que nos disponemos para que Él que nos conoce y Él que nos ama, nos hable y nos transforme conforme a su buena voluntad. Amén. Por lo tanto, en esta mañana, continuando con nuestro deseo de ser cada día esos adoradores, que adoremos en espíritu, en verdad, y que solo podemos lograrlo a través de conocer en su palabra ese diseño y esa estructura del verdadero adorador a través de los salmos, ¿verdad? Y esta mañana tenemos el Salmo 110. Es un salmo que es breve, que es breve, pero que nos lleva a reconocer lo que es el poder, la autoridad de un rey. Es un salmo que se refiere a David, en cierto modo, pero como símbolo del Señor Jesucristo. Amén. Es un salmo mesiánico, exactamente. Es un salmo que nos permite ver y reconocer eso que para nosotros, que para la iglesia representa el centro de nuestra fe. Amén. Es un salmo, es uno de los salmos más citados, si no el más citado en la palabra, porque fue citado en el Nuevo Testamento, fue citado por el Señor Jesucristo, fue citado por los apóstoles. O sea que es un salmo determinante, o sea, para que nosotros como iglesia recibamos de él lo que en nuestro espíritu necesita tener claro. Y este salmo comienza diciendo, tan hermoso, dice: Jehová dijo a mi Señor. O sea, ¿quién es el que está hablando aquí? O sea, sí, el salmista, pero él está hablando de quién fue el que habló, ¿verdad? Dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga en tus enemigos por estrado, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, es un salmo que refiere a Jesús. ¿A quién puso Jehová a la diestra de él? Al Señor Jesucristo. Entonces está hablando, se está refiriendo, es al Señor Jesucristo, ¿cierto? Él predice algo del Hijo, ese Hijo con mayúscula, porque es el Señor Jesucristo, su unigénito. Y dice, y muestra aquí al Señor Jesús como ese vencedor del pecado y vencedor de la muerte, que adquirió la autoridad, que adquirió el derecho de estar sentado a la diestra de él, del Padre, de Dios. Esto no se le dio a él porque era el Hijo meramente, no, él se le dio esa autoridad y ese privilegio de estar sentado a la diestra por lo que él hizo.
Y dice que hasta el punto, está sentado en el trono de Dios, hasta que un día sus enemigos, el pecado y sus aliados serán destruidos para siempre. Amén. Y pues vemos aquí una cercanía entre el trono, el poder, entre el Padre, entre el Hijo. O sea, está todo conectado. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, no como de repente decimos, ay Dios, y para tristeza del pueblo que no es mesiánico, el pueblo judío todavía, que ellos todavía no han establecido ese enlace, esa, ¿cómo se le dice? Esa cercanía de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros podemos ya contar con eso que como Padre, como Hijo y como Espíritu hicieron por nosotros, que es restaurarnos. Desde el versículo 2 en adelante dice, ay, se me fue, dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí cuando dice el versículo que dice, juró Jehová y no se arrepentirá. ¿De qué? Es que no se va a arrepentir. No de que se haya equivocado, de que haya errado, no. De una decisión que él tomó, de que el Señor, de que su Hijo, que el Señor Jesucristo sería el Rey por siempre, nuestro sumo sacerdote, que gobernaría para siempre, que sería el sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre, que eso no cambiaría, que eso no cambiará. Entonces eso no es algo que se pueda decir, ay, es que eso era para el Antiguo Testamento, eso era para ese pueblo que fue rebelde. No, eso sigue siendo y será por todos los tiempos para nosotros. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y entonces vemos esa cercanía de la que hablábamos anteriormente entre el Padre, el Hijo, pero también el trono, el poder y también eso que se mueve, es ese poder que se mueve cuando nos reunimos, cuando hay un culto, cuando hay un tiempo en el que nos determinamos estar a sus pies, cuando le adoramos, cuando queremos de corazón que Él reciba nuestra adoración, ahí se mueve ese poder. Yo no sé si usted esté siendo consciente de que en ese momento en cuando nos decidimos adorarle a través de algo que estamos leyendo, en verdad estamos percibiendo que ese poder se activa, que es algo que nada, que ni el dinero del mundo, que ni el poder del mundo puede comprar ni hacer, sino que solamente tener esa convicción de que estamos adorando a ese Dios de poder, a ese sacerdote, ese sumo sacerdote que está sentado en el trono y que tiene todo en control, de quien dependemos. Tenemos realmente esa conciencia. Desde el versículo 4 en adelante dice, juró Jehová no se arrepentirá. Pues hablamos que no es que se esté arrepintiendo de algo que haya, en lo que haya errado, sino de no cambiar su decisión. Dice, versículo 5, sí. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto es de lo que no les gusta a los religiosos escuchar, de esa justicia como Dios la hace. Dice, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. O sea, ese reconocer, ¿verdad? ¿Quién? Ese rey
ese sumo sacerdote, quién es ese todopoderoso que tiene el control y que hará justicia para siempre. ¿Reconocemos eso? Cuando nosotros leemos este salmo, es la manera más corta, pero más precisa de reconocer el Dios que tenemos, a nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote, ¿cierto? Recordemos que por siempre en la historia del pueblo se hablaba de sacerdotes, pero es que este sumo sacerdote era diferente, porque los otros sacerdotes tenían pecado, ellos tenían que hacer sus propios sacrificios, pero también tenían limitantes. Este sumo sacerdote es diferente porque en él no hubo pecado, ¿cierto? Él no tiene limitantes y su sacrificio fue el de él mismo, su propia vida. Entonces, nosotros necesitamos reconocer ese sumo sacerdote en nuestras vidas. Y si queremos de verdad vivir teniéndole a él en cuenta, como sumo sacerdote, no como algo religioso, sino como que es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que el que venció la muerte y aquel que un día vendrá para arrancar y acabar por siempre con el pecado. Entonces, de seguro vamos a ser más conscientes de a qué reinado o a qué rey es que debemos obedecerle y a quién debemos darle y entregarle nuestra vida. Amén. Me gustó una reflexión que encontré con respecto a esto, es que nosotros necesitamos ser conscientes si realmente hemos tenido en cuenta o tenemos claro, si hemos hecho esa conexión con ese Dios creador. Nosotros somos creados, Él es el creador, nosotros somos los redimidos. Jesucristo fue quien nos redimió. Todo se lo debemos a Él. Si realmente tenemos la decisión de vivir de hoy en adelante conforme a sus principios, conforme a su voluntad, conforme a ese ejemplo de vida que el Señor nos dio, para que en verdad seamos, como veíamos en el estudio bíblico, esos discípulos, esos templos, que proyectemos, que manifestemos realmente que ya no vivimos nosotros, sino que Él, el Señor Jesucristo, es el que vive a través nuestro. Entonces, que reflexionemos en eso, hasta qué punto nosotros hemos sido receptivos a eso, hasta qué punto nos hemos refugiado con sinceridad y plenamente convencidos y aferrados a esos méritos y a esos atributos que solamente este Dios, este Salvador, este sacerdote ha establecido como conexión para con nosotros, para que vivamos conforme a su buena voluntad, para que entendamos. Me gustó mucho lo que en el estudio bíblico nos hacía reflexionar. Hemos pensado por qué Dios puso sus ojos en nosotros, por qué nos escogió. Si hemos sido unos pecadores, es más, necesitamos reconocer este sumo sacerdote para que hagamos a través de él ese puente que nos une, que une el cielo con la tierra, que une al creador con lo creado que somos nosotros, pero sobre todo, con la fragilidad de nuestra pecaminosidad,
con el poder y la fortaleza de la santidad de Él. Solamente así podemos ser esos hijos, esa iglesia, que en verdad seamos esa iglesia fiel y verdadera. Si nosotros no reconocemos que somos muy frágiles para el pecado, pero que a través de la fortaleza de Él, Jesucristo viviendo en nosotros, no vamos a poder ser esos que aprendíamos de venciendo las tentaciones. Solamente si somos conscientes de que Él es ese sumo sacerdote y que intercede por nosotros día y noche, nosotros nos vamos siempre a refugiar y a justificar en que pecamos porque somos débiles, pecamos porque somos hombres, pecamos porque no somos perfectos, el único perfecto fue Él. Pero cuando tenemos claro ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo? Y tenemos y consideramos y nos refugiamos en esa fortaleza que solamente Él, el Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos puede dar para vencer la tentación. Entonces nuestras vidas serán plenas, serán victoriosas en el Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga enseñando. Bueno, a quienes no había saludado, buenos días. Señor les bendiga. Yo quiero invitarlos a que hable con su papá Dios, con el único Padre que tenemos. El Señor dice, no digáis a nadie Padre, porque solo hay uno, que está en el cielo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites en esta mañana ser sensibles a tu voz y venir a tu encuentro, Señor, a ese llamado que nos hiciste para escuchar tu palabra. Este mensaje tú lo preparaste para los que tenías planeado traer a este lugar, Señor, para los que nos siguen por Facebook Live, a todo aquel que lo vea, Señor. Y te ruego que llegue a lo más profundo de su ser y que transforme nuestras vidas y que nos dé un derrotero a seguir, Señor. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hace 8 días hablábamos de que era necesario asumir nuestras responsabilidades, ¿verdad? ¿Se recuerdan ese pasaje? Que nos decía, no huyas de tus responsabilidades, ¿sí? Y que hoy todo el mundo está demandando señales del Señor. Señor, si tú estás, respóndeme. Señor, si tú eres verdad, dame. Si eres, dame. ¿Sí? Y entonces eso ha hecho que nosotros no solamente demandemos señal, sino que seamos como Jonás. Y entonces yo les había quedado debiendo una reflexión sobre Jonás, ¿sí? Y es que cuando hablamos de huir de las responsabilidades, siempre vamos a recordar ¿a quién? Es a Jonás, porque él huyó de la responsabilidad que Dios le estaba ordenando. Y entonces, Jonás, el nombre de Jonás significa paloma, en hebreo es Jonah, ¿sí? Quien escribe lo que le aconteció aproximadamente en los años 790 a.C. y en el libro bíblico que lleva su nombre, siendo profeta en tiempos del rey Jeroboam, rey asirio, y de un pueblo llamado Nínive, que era un pueblo asirio, por lo cual Jonás no tenía razones para favorecerlos, ¿sí? Jonás, por el contrario, los odiaba. ¿Por qué? Porque es que ¿quién puede amar a quien le hace mal? Y resulta que Asiria era el pueblo que estaba en ese tiempo subyugando al pueblo de Dios, ¿sí? Y entonces, cuando usted se pone a analizar, Jonás siendo como una paloma, cuando el Señor le habló se espantó y salió huyendo, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿cuál era la razón de él?
pues que él se sentía, una de las características del pueblo judío que hoy en día se sigue viendo es que ellos se sienten exclusivos. ¿Sí? Para ellos son el pueblo de Dios y esa es su bandera. El pueblo judío dice, es que nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso se lo tomaron tan en serio que para ellos nadie es digno de Dios, sino solamente ellos. Sin embargo, ellos rechazaron a Dios en todos sus comportamientos de tal manera que el mismo Dios les ponía imperios que los subyugaran por su necedad. ¿Me estoy dando a entender? O sea, yo soy hijo de mi papá y yo hago lo que yo quiera. Y nadie tiene derecho a la casa de mi papá, sino solamente yo. Y yo soy el heredero de lo que tiene mi papá. Pero yo a mi papá no le obedezco, por lo cual pierdo la heredad y recibo su castigo. ¿Sí me doy cuenta? ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces, esa era la actitud. Y entonces, resulta que cuando el Señor llama a Jonás, Jonás tenía algo predispuesto en su corazón por generaciones. Nosotros somos exclusivos. Dios es solamente para nosotros. Y ese pueblo que nos está subyugando y nos hace la vida de cuadritos, ojalá el Señor los ¿qué? Los consuma, los extermine. ¿Sí? Y entonces vemos cómo Jonás tiene unas características, ¿sí? Porque a Dios le plació tener misericordia con todos. Por eso hoy en día nosotros somos favorecidos por la misericordia de Dios, que siendo a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, entonces nos dio la potestad a los que creemos ser hijos de Dios. ¿Sí? Entonces es todo lo contrario de ese pensamiento que tenía Jonás. Aparte de que Jonás era un hombre enérgico, era colérico, era enojadizo, era violento y era de mente radical. Era un patriota apasionado, como también era un creyente y temeroso del Señor y lo reconocía como Dios creador de los cielos y de la tierra. O sea, que era, no sé, yo me estoy identificando mucho con Jonás en algunas cosas. Sí, de pronto. Entonces dice, este libro, más que darnos a conocer a Jonás, es el propósito de este libro es mostrar la gracia y la misericordia de Dios. Todos hablamos de Jonás, pero nadie empieza a entender en cuestión qué es lo que el Señor quiere a través de Jonás. ¿Era exaltar a Jonás? No, era enseñarnos del amor, la gracia y la misericordia que Él tiene con toda la humanidad. ¿Qué dice Génesis 12:3? Y serán benditas en todas las naciones de la tierra. En Abraham. ¿Sí se acuerdan? Que esa fue la promesa que le dijo. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No dijo una o algunas, dijo todas. ¿Sí ves? Entonces, al pueblo se le olvidó que la promesa era para todos, no era para unos solos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los hechos de Jonás. Vamos a ver los hechos. Vamos a entrar en materia. Vaya al libro del profeta Jonás. Vaya donde Jonás. Y mire lo tremendo que es esto. Porque en solo 3 versículos nos concluye todo. Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Aquí radica todo, aquí se encierra todo lo que es el libro de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Perdón, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sí lo leyó?
Jonás está entre los profetas menores al finalizar el Antiguo Testamento, antes de Miqueas y después de Abdías. Búsquelo. Búsquelo y léalo, porque es que yo se lo voy a recalcar otra vez, porque es muy clave. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Qué significa Jonás? Paloma. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Qué tremendo! ¿Ah? ¿Cuántas veces no pagamos para huir de la presencia del Señor? ¿Ah? Entonces aquí vemos los hechos. Lo primero que vemos es que Dios le manda 3 cosas a Jonás. La primera, levántate y ve. ¿Sí? Es lo primero que le dice, levántate y ve. Él no le está proponiendo, él está ordenando. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le dice? Levántate y ve. O sea, esto nos está hablando de acción, de diligencia. Cuando Dios dice, haz, nosotros tenemos que levantarnos e ir y hacer. No podemos quedarnos estáticos pensándolo, si lo hago, no lo hago, será que sí, será que no. No. Dios demanda de quien llama, y miremos que, ¿qué tal este Jonás? ¿Qué pasa con las palomas? Las palomas son muy asustadizas, ¿sí? Y tienden a quedarse congeladas cuando sienten temor, ¿sí? Cuando logran espabilarse, vuelan, pero cuando no, se acurrucan. Este parecía más bien un águila, un qué sé yo, porque ahí mismo hizo todo lo contrario. Él dice que no fue diligente, no fue obediente, no tomó la acción y no fue diligente a hacer lo que Dios le había mandado. ¿Cuál es mi responsabilidad como creyente? Usted debe pensar en eso. ¿Cuál es mi responsabilidad? O sea, usted puede tener en cuenta que usted tiene la responsabilidad de velar por su casa, de velar por sus hijos, de pagar los servicios, de pagar los impuestos. Usted, todo en eso es responsable, pero ¿cuál es su responsabilidad como creyente? Si se supone y usted cree que todo se lo da Dios. Eso es lo que usted piensa. Pero usted, ¿cuál es su responsabilidad como hijo de Dios? ¿Acaso no es la misma que el Señor le está demandando a Jonás? Obediencia. ¿Para qué? Para ser activo y diligente en lo que Dios le manda. Es lo primero. Lo segundo es que le dice, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué le correspondía a Jonás hacer aquí en este caso? Prepararse. ¿Cómo se tenía que preparar? Señor, ¿cuál es el pecado de Nínive? O sea, yo les tengo bronca, a mí me caen re mal. Son un poco de personas que vinieron a posesionarse de todo lo que es nuestro, nos roban, nos quitan. O sea, ese es mi concepto. Pero, ¿cuál es el tuyo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que subió delante de tus ojos para que ellos sean vistos por ti? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Jonás? Indagar, Señor. Bueno, dime, ¿qué voy a predicarles? ¿Qué voy a decirles? ¿Qué tengo que decirles? ¿Qué les tengo que anunciar? ¿Sí? Y el Señor de alguna manera es específico cuando le dice, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Sí? Ve y pregona, ve y predica contra, no le dice ni siquiera que predique a favor, no dice, pregona, predica en contra de ella. O sea, ¿qué dice el libro de Jeremías cuando habla de la atalaya? ¿Es Jeremías o Ezequías?
Ezequiel. ¿Sí? Entonces le dice, hijo, yo te he puesto como atalaya. Ve al pueblo y si ves que el pueblo está pecando, dile que está pecando. Porque si tú no se lo dices, el pecado de ellos será contra ti. Pero si tú vas y les dices lo que yo te estoy diciendo, tú habrás librado tu responsabilidad sobre el alma de ellos. Y sobre ellos recaerá la justa paga de su extravío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que llama el Señor a sus hijos? A confrontar el pecado. ¿En dónde? En mi casa primeramente. En mi entorno. ¿Cuál es el pecado más grande que tiene la humanidad? Conocer a Dios. Ahora hágame el favor, evaluemos. ¿Conocemos nosotros a Dios? Nos hace falta, ¿cierto? Pero lo estamos intentando. Y si el Señor nos dice que debemos de enseñarle a otros para que no caigan en ese pecado de la ignorancia, pues es correspondiente y entonces cabe como anillo al dedo uno a uno, ¿cierto? Ahora, entonces a Jonás le debió de generar una diligencia por prepararse para así poder pregonar contra esa ciudad sabiendo qué era lo que Dios le decía y para saber lo que Nínive estaba haciendo. ¿Sí? Por eso dice la palabra, mira el estado de tus ovejas, mira el estado de tu familia, mira el estado, oiga, no se deje de distraer tanto. El mundo te está distrayendo, el mundo te roba el tiempo. ¿Cómo está el estado espiritual de tu casa, de tu familia? Porque eso va a ser, mire, les he manifestado que algo que me ha estado enseñando el Señor en este tiempo con la enfermedad de mi mamá es ver y entender que amar duele mucho. ¿Sí? Y entonces les he manifestado que cuando yo veo las llagas de mi mamá, me duele hasta los tuétanos, me duele y me quebranta con mucha facilidad. Y yo le digo, Señor, ten misericordia y no permitas que tenga esos dolores. Yo prefiero que tú te la lleves a que soporte esos dolores. ¿Sí? Pero eso es determinación de Él. Ahora, traiga ese pensamiento de cuánto ama usted a tantas personas que están a su alrededor. Que como decía el Salmo 110, ¿a qué va a venir el Señor Jesús? A juzgar a todas las naciones de la tierra, y en las naciones habrán multitud de muertos. Y morir no es el problema, es para dónde se van. El infierno es una realidad que la gente no quiere aceptar por temor. Ustedes creen que no aceptándolo, se lo van a evitar. Y eso es como pensar que si yo no conozco la ley, no la infrinjo. ¿Será que si yo no conozco la ley, no la infrinjo? ¿Será que, un ejemplo fácil, si yo me cruzo un semáforo en rojo, pero yo no conozco la ley de tránsito, ¿será que si me ve un policía me va a castigar y me va a sacar una infracción? Claro. De igual manera, la humanidad que crea o no cree en la palabra, crea o no cree en Dios, su fin será la condenación. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Porque pecaron? No. Porque no recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, porque no creyeron. Es por esa la razón, no es otra. Porque más todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron, los que le aceptaron y los que creyeron en él. Es esa la verdadera razón de todo esto. Entonces, yo me pongo a pensar, si eso me pasa a mí, me duele viendo a mi mamá en esa condición, ¿qué sentiría yo si viese que mis hijos, mis nietos, mis seres amados, mis sobrinos se vayan a ir para el infierno?
¿Qué sentimos? ¿Ustedes recuerdan la narrativa del Señor en Mateo cuando habla del hombre rico y Lázaro? ¿Qué decía el hombre rico? Él dice que en su vida él recibió multitud de bendiciones, pero llegó el día de la muerte. Y el mendigo que estaba a la puerta de su casa, que estaba enllagado y que los perros lamían sus heridas, también murió. Y cuando los dos murieron, el uno dice que se encuentra en el seno de Abraham y el otro en el Seol. Y el rico le decía, Lázaro, oye, miren cómo este hombre tan prepotente llega en ese estado de sufrimiento y de clamor. Ve y moja tu dedo en agua para que yo sacie mi sed. Y luego dice, oye, pero por favor, Señor, envía a alguien a avisarle a mi familia de que aquí es un lugar de mucho tormento, que la gente sufre y que nos consumimos en llamas permanentemente. Dios, por favor, envía a alguien que les avise. O sea que va a haber conciencia allá. ¿Cuál será el dolor? Ahora, la pregunta es, ¿estamos haciendo lo que nos corresponde? ¿Estamos siendo diligentes en lo que el Señor nos está llamando a hacer? Hay un momento en que nosotros tenemos que ser responsables de darles alimento a nuestros hijos, darle techo a nuestros hijos, darles vestuario a nuestros hijos, darle educación a nuestros hijos. Pero hay un momento en que esas cosas cesan como responsabilidad de los padres. Pero hay una responsabilidad que no cesa en los padres, y es enseñarles el temor a Dios a nuestros hijos y a nuestros seres amados. Eso no cesa, porque el Señor nos lo dice, que la primera responsabilidad y de lo primero que daremos cuenta es de nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él nos llamó y dijo que nos había llamado como punta de lanza, como atalayas para esa casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y eso sucede automáticamente? No, es por el trabajo que yo hago. Porque Él se revela a mi vida, yo lo entiendo, yo empiezo a tener esa comunión con Dios a través de la palabra, empiezo a desarrollar todo este vínculo de cosas que me llevan a entender que lo que Él me dice es verdad y que mis hijos y mis seres amados necesitan, y entonces empiezo a hablarles. Y empiezo a predicarles, y empiezo a enseñarles, y empiezo a clamarle a Dios por ellos hasta que vea su conversión. Es hasta que vea el resultado. Por eso es que será salvado yo y toda mi casa. Si tú no haces nada, ¿crees tú que van a ser salvos? Si yo no les doy testimonio, ¿serán salvos? Si yo no les hablo de la verdad que el Señor me ha enseñado a mí, ¿será que van a ser salvos? Yo estoy hablando de lo que dice la palabra. Si usted me dice, pastor, eso no está escrito en la Biblia, se lo acepto. Pero usted me lo tiene que demostrar. No solamente decir yo no creo, porque en realidad lo que nosotros pensemos le importa un cacahuate al Señor. Porque Él para eso dejó las escrituras plasmadas. Y dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Entonces evaluemos es nuestra sabiduría y conocimiento que tenemos de la palabra. Y no seamos como Jonás, que teniendo 3 cosas por hacer, levantarse, tener una acción diligente, prepararse para pregonar y declarar el pecado y lo que Dios estaba diciendo. Pero lo tercero que vemos acá es que el Señor le dice a Jonás que se apiade de la gente. ¿Sí? Por eso le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios no le estaba diciendo, vaya, dígales que los voy a destruir y los voy a dejar como papas fritas. No, vaya y dígales para que se arrepientan de sus malos caminos
a ver si logran hallar gracia delante de mí. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que Jonás huyó de la presencia de Dios? Sencillo, porque Jonás antepuso su criterio, su pensar. Él dijo, ¿yo qué me voy a ir a predicarle a estos que son enemigos de mi pueblo? Porque qué tal que Dios se arrepienta de castigarlos al verlos que ellos se arrepientan. Entonces vamos a mantener esos enemigos ahí. O sea que Jonás no entendió cuál era el mensaje. Jonás estaba convencido que el libro, como muchos de nosotros, pensó que la Biblia habla de Jonás. No, la Biblia habla de la misericordia y la gracia de Dios. Pero esa gracia y esa misericordia de Dios está ligada a la actitud de un hombre llamado Jonás, que antepuso su criterio, su eso. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué dice el versículo 3? Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue para Tarsis y fue y pagó su pasaje para irse lejos de la presencia de Jehová. Eso es huirle a las responsabilidades. Por eso, ¿cómo se llama hoy la reflexión? Conoce y asume tus responsabilidades como hijo de Dios. Conoce y asume tus responsabilidades como hijo de Dios. No como papá, no como abuelo, no como primo, no como sobrino, no como tío. Asúmelo como hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Asumir mi responsabilidad. Yo digo ser hijo de Dios, yo tengo responsabilidades. ¿Cuáles son las mínimas responsabilidades que tengo? Las mismas que el Señor le delegó a Jonás. Acción y diligencia, pregonar la palabra de Dios y apiadarse, tener misericordia de los que están perdidos. Esas son las tres cosas. Ahora, cuando Dios nos llama, Dios ve tres cosas que busca en quienes llama. ¿Sí? Y así sea un poquito de lo que tengamos de eso, Él nos llama por esa razón, como lo hizo con David. Ustedes saben ¿qué fue lo que le pasó a David? ¿Por qué David fue escogido? Yo quiero enseñarles. Primera de Samuel, capítulo 16. Miren lo que dice la palabra. En el versículo 1 dice, y Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Mire que la diferencia entre Samuel y Jonás. Cuando llega, el Señor le dice a Samuel, ve, deja de llorar, porque ya me he provisto un rey. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Sí? ¿Qué creen que hizo Samuel? Se paró, llenó su esto y se fue. Le pidió unos consejos al Señor y salió. Porque dice ahí el versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere, me matará. O sea, al contrario de Jonás, tenía algo en contra. Era que si Saúl lo sabía, lo mataba. Era cuestión de vida o muerte. Y entonces él le dice, y Jehová le respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¿Qué hizo Samuel? Como le dijo Jehová. ¿Sí es la diferencia? Dos llamados diferentes, diferente carácter, diferente todo, pero el uno en una posición de vida o muerte en peligro y el otro no. El otro pagó para huir de la presencia de Dios.
Luego, ahora, estas mismas características el Señor la vio en Jonás, como las vio en nosotros, sino que Él, por ejemplo, el Señor, ¿usted cree que el Señor le vio en usted capacidades de acción y diligencia? Sí. ¿Usted cree que Dios vio en usted la capacidad de pregonar, de proclamar la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Le vio un corazón piadoso? Claro que sí se lo vio. Ah, pero que es que usted lo tiene muy poquito, pues Él se lo va a formar. Porque ninguno que el Señor llama es desechado. Y Él no se equivoca. Él cuando llamó a Lilia, dice que la conoció desde el vientre de la mamá, que la formó. ¿Será que se equivocó? No. Él sabe quién es Lilia Guerrero, quién es Daniel Leonardo Rodríguez Orobajo, quién es Rosalba Orobajo de Ramírez de Triana. Él conoce a Diana Galeano. Él conoce a ese señor, ¿cómo es que llama él? Eso, Edgar Augusto Pulido. Él nos conoce a nosotros. Anita Lucía la conoció desde que estaba por allá corriendo en los pastales en Boyacá. Allá la conoció. A todos nos conoce. Y sabe que tenemos esto. ¿En qué proporción? No lo sé. ¿Y qué tenga que hacer para desarrollarlo? No, tampoco lo sé. Pero pero lo tenemos. Y al igual que lo encontró ¿en quién? En David. Y entonces mire lo que dice. Entonces Samuel hace como Dios le mandó y dice: y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo, y sacrificaos y santificad con él a Isaí, a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, él, ¿quién es él? Samuel vio a Eliab, hijo, y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. O sea, ¿cuál era el problema con Samuel? Samuel estaba mirando a nivel natural, ¿sí? Pero Dios conoce realmente lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, ¿qué le dice? Versículo 7. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su ¿qué? Parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Usted cree que Dios no miró primero su corazón antes de llamarlo y decirle: oye, yo quiero que me conozcas? Claro que sí. Él no fue por su apariencia. ¿Usted cree que lo llamó por su porte? Por lo grandote, por lo buen, como diría mi mamá, lo buen mozo, lo bien parecido, o lo inteligente, o por la chequera. ¿Por qué cree que lo llamó Dios? ¿Por su santidad? Porque usted, ay, tan lindo, tan puro, tan negado. No. ¿Sí? Entonces él le dice, versículo 8, entonces llamó a Isaí y a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco esté escogido Jehová. O sea, cada vez que Samuel se entusiasmaba para ungirlo, él le decía: no, ese no es. Ese no es. ¿Sí? Versículo 9. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y le dijo: tampoco es este el elegido por el Señor. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: ¡ay! Queda uno. ¿Quién? El menor, el cuncho, el olvidado, el menospreciado, el que no es capaz de nada, el que si acaso es obediente y humilde para ir a cuidar el rebaño de su papá. Y yo no sé de dónde nos llamó el Señor a cada uno. Yo sé que a mí me sacó del hueco más feo. ¿Sí? Y entonces él le dice, versículo 11,
Y dijo Samuel a Isaí, perdón. Y él le respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Dios le tenía un lugar, ¿a quién? A David, que nadie lo estaba viendo, ni sus papás, ni sus hermanos, aún ni el profeta. Nadie lo estaba viendo, pero ¿qué es lo importante? ¿Que lo vea la gente o que lo vea Dios? Que Dios me vea. Eso es lo que debe primar en mi vida. Yo quiero que Dios me vea. Por lo sobresaliente, por lo pilo, no. Porque quiero ser diligente. Porque quiero actuar a favor de lo que Él me mande. Porque quiero pregonar su palabra. ¿Sí? Porque quiero ser piadoso para alcanzar las almas que se están perdiendo. Porque quiero edificar sobre la roca. ¿Sí? Y entonces, dice aquí que, versículo 12, entonces envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Levántate y úngelo. ¿A quién? El humilde, el cuidador de ovejas. ¿Sí? Y entonces aquí vemos esas tres cosas. Lo primero, ustedes recuerdan hablar de David, lo primero que se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué conforme al corazón de Dios? ¿Era perfecto? No. Era adorador. Y Dios ama la adoración, la rendición. Entonces, una de las cosas que tenía David es que era espiritual. Y era un hombre obediente en lo espiritual. Él era de los que componía los salmos. Él era que mientras estaba apacentando el rebaño, él adoraba a Dios. Y recuerda qué sucedía con David cuando adoraba a Dios, que cuando Saúl lo llama y él está frente al ejército y le dice, ¿quién es ese gigante incircunciso que osa retar a los ejércitos del Dios viviente? Y entonces todos los menospreciaron y los hermanos decían, cállese la boca, usted qué viene aquí a hablar, ustedes miren, no sirve para nada, hombre. Y él le dijo, no, espera, yo sí. Y le dijo, rey Saúl, yo cuido las ovejas de mi padre. Y cuando viene el oso, yo lo cojo de la quijada y lo mato. Y si viene el león, le hago lo mismo, pero no toca el rebaño de mi padre. David tenía su corazón confiado en Dios, porque él conocía a Dios. ¿Por qué? Porque lo adoraba. Tenía una vida espiritual de obediencia. Cuando usted ora, cuando usted escudriña la palabra, cuando usted quiere cantarle al Señor, cuando usted le rinde su vida a Él, Dios desata sobre usted un poder que le genera un lugar dentro de su corazón. Y lo que necesita la humanidad es hallar un lugar en el corazón de Dios, por lo que somos, para con Él, no con el mundo. Lo que yo sea con el mundo tiene que ser fruto de mi relación con Dios. El deseo de mi corazón tiene que salir como esencia de mi relación con Dios. De eso se trata. Usted no espere ser bueno para que Dios se agrade de usted. Usted debe rendir su vida a Dios para que Él se agrade de usted. Entonces, lo primero que es una obediencia espiritual. ¿Sí? Lo que encontró el Señor en David. Pero además dice que es un obediente para ser humilde. ¿Por qué? Porque en medio de su relegada vida, dándole a él el último lugar de la familia, él era fiel para obedecer a su padre y fiel para con lo que le era encomendado. Él nunca se quejó. Lo tenían hasta de mandadero.
David deja el rebaño para que vaya y le lleve quesos y pan a sus hermanos que están en la guerra. Ellos sí son importantes, usted vaya, llévele de comer. Entonces, David era obediente para ser humilde, pero también era un hombre que, como le dice aquí, es de buen parecer, y ese buen parecer tiene que ver con la integridad. La palabra integridad en hebreo es tamán. Y la palabra tamán tiene varios significados, entre ellos el ser cabal, completo, ser inocente, ser sencillo, ser honorable y ser virtuoso. Ser sano sin heridas físicas ni emocionales. Cuando usted no se deja herir por las circunstancias de la vida, cuando usted no se deja dañar ni en sus emociones, ni en su alma, ni en su comportamiento, ni en su carácter por las circunstancias que le estén en su entorno, usted es una persona íntegra, porque no va a ser afectada. Diferente a Jonás. Jonás, ¿por qué era tan afectado? Porque él anteponía su carácter, su opinión, sus conceptos antes que Dios. ¿Qué le costó a él eso? Que se lo tragara la ballena y estuviera 3 días y 3 noches allá sumergido para que reflexionara, para que entendiera que la vida no era como él la estaba pintando, que él no había sido llamado para sobresalir ante los demás, que él había sido llamado no porque se fuese exclusivo, sino para que fuera humilde, para que fuera obediente y para que fuera siervo. Para eso fue llamado. Entonces, cuando vemos y unimos estas dos partes de la palabra, encontramos cómo podemos ser nosotros responsables como hijos de Dios o necios como hijos de Dios. Si lo somos como Jonás, nos tragará el pescado. Aprenderemos. Dios no se equivoca, tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Dígale a quien tiene ahí a su lado, tú vas a cumplir el propósito de Dios para tu vida. Dígase, tú vas a cumplir el propósito de Dios en tu vida, hijo. Tú lo vas a cumplir. Hoy, mañana, pasado mañana, pero lo vas a cumplir porque Dios te está preparando. Dios te está preparando. Dios está haciendo algo en tu vida. Y hoy, posiblemente, usted posiblemente quiera estar pagando para huir del propósito de Dios. Y ese barco, ese lugar que usted toma para huir, se lo va a tragar. Y lo va a vomitar exactamente en el lugar donde Dios quiere que es. ¿Para dónde fue que el pez vomitó a Jonás? En Nínive. Iba para Tarsis, se lo tragó el pescado y el pescado fue y se lo llevó y lo tiró allá en Nínive. ¿Para qué? Para que cumpliera lo que Dios le había mandado. A diferencia de Samuel, Samuel fue sin necesidad de que nada, ni lo mataron ni nada, y siguió siendo el profeta de Dios. ¿Sí? Cumplió el propósito. Entonces, conozcamos, yo espero que usted haya conocido hoy y asuma sus responsabilidades como hijo de Dios. Yo no sé si usted lo había escuchado en este plan. A veces queremos aprender cómo podemos obtener los beneficios de parte de Dios, pero no nuestros compromisos. Y como les hemos enseñado, toda promesa de Dios está condicionada de algo y por algo. Dios te ama, sí, si tú lo amas. Dios se levantará a tu favor si tú eres obediente a Él. Dios escuchará tu voz y tu oración si tú lo escuchas a Él. Pero si somos necios, no esperemos que Él nos dé lo que nos promete, porque entonces no nos ha prometido nada. A la desobediencia Dios no le promete sino castigo. Amén.
Entonces necesitamos aprender esto. Si te llamó, Él vio cada una de estas características en mayor o menor medida. Si te hace falta, las forjará en ti como una señal, tanto en tu mente y en tu corazón. Amén. Oremos. Amado Dios y Rey, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, por la oportunidad de escuchar cuáles son mis responsabilidades delante de ti como hijo de Dios, como tu hijo, Señor. Y tú me has hablado de que necesito ser obediente en acción y diligencia, que necesito ser obediente y prepararme para pregonar tu palabra, que necesito ser piadoso para decirle al mundo que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario para que ninguno se perdiese. Pero también me llamaste porque viste en algo en mí, viste en mí una espiritualidad, viste en mí una humildad, viste en mí una integridad, que también forjarás y formarás en mí, Señor. Hoy quiero pedirte, Dios, que perdones, Señor, mi necedad. Si como Jonás he querido huir a tu llamado, si como Jonás he querido aún pagar para huir de tu presencia, Señor, para no ser obediente, perdóname. Perdóname por mis equivocaciones, perdóname cuando he antepuesto mis pensamientos y aún es más cuando he antepuesto mi carácter y mis emociones a tu palabra. Perdóname, Señor, porque me he equivocado. Perdóname cuando me he hecho insensible e inmisericordia ante mi prójimo. Perdóname, Señor. Hoy quiero que me ayudes a corregir mis errores, que me ayudes, Señor, a establecer los principios de tu palabra y que pueda reconocer que tu llamado es irreversible. Que tu llamado, Señor, permanecerá y que cumpliré, Señor, a cabalidad todo tu plan perfecto para mi vida y para mi casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No olviden apoyar este ministerio compartiendo con otros este enlace y apoyándonos en todas las maneras que puedan. Hablando de Kadosh International. Amén. Así que, mis amados, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Y a los que estamos aquí presentes, yo quiero invitarles en esta mañana a que honremos